Buenas noches, participantes. Bienvenidos a la segunda clase de asistente administrativo. Les recordamos a todos los participantes que aún pueden obtener los materiales y certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que voy a dejar en la sección de comentarios para que puedan tener mayor información de cómo obtener estos beneficios de los documentos. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el economista Luis Daniel Vázquez Rojas. Es especialista en presupuesto público, especialista en planeamiento estratégico, conferencista y ponente en gestión pública. A continuación, voy a dar el pase al economista Vázquez para que pueda iniciar. Economista, ya puede iniciar. Muchas gracias, Geraldine. ¿Cómo están, alumnos? Muy buenas noches. Hoy nos toca nuestra segunda clase, ¿sí?, de asistente administrativo en la gestión pública. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. ¿Dónde nos habíamos quedado, no? Habíamos trabajado hasta la clase pasada en la política de modernización de la gestión pública, ¿sí? Acá principalmente vamos a ver 5 pilares que establece la política, ya como política de Estado, ¿sí? En el cual va a ser de cumplimiento para todos, ¿no? Que es lo que nos pide. La modernización de la gestión pública, como le expliqué en la clase pasada, no está enfocado únicamente a infraestructura moderna, sino a tecnología, atenciones, nuevos protocolos, trámites más simples o la famosa simplificación administrativa, entre otros aspectos. Uno de ellos es lo que regula el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico, en el primer pilar, que se llama Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos. ¿De qué se trata este pilar? Yo lo que estoy resaltando. Este pilar principalmente busca desarrollar que las políticas de Estado, para poder cumplirlas, ¿sí?, debemos elaborar planes estratégicos. Nosotros tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿sí?, que se enmarca en poder aplicar o poder desarrollar las políticas públicas, ¿sí?, definidas por el Ejecutivo mediante un consenso, ¿sí?, que se realiza con las diferentes autoridades en el país, gremios, partidos políticos, empresariado, gobierno, gobierno regional, local, entre otros. Entonces, estos planes aprobados van a buscar desarrollar y cumplir, cumplir las políticas de Estado previamente definidas en este famoso acuerdo nacional. El segundo pilar nos habla de que el presupuesto tiene que estar enmarcado en otorgar resultados. No podemos tener un presupuesto que no se base en resultados, no podemos tener un presupuesto que solamente se gaste de forma cotidiana sin que este tenga un impacto o resultado en la población. ¿Ok? Entonces, te asigno presupuesto siempre y cuando o mientras tú me brindes los resultados esperados para la población, ¿sí? Allí el ente rector es el MEF, ¿ok? El tercer pilar, que es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, nos habla de establecer procesos. ¿Quiénes son los responsables de cada proceso para la atención
¿sí? De los diferentes trámites, acciones que realiza la gestión pública. ¿Ok? Esta gestión por procesos nos permite a nosotros destrabar, ¿sí? Procesos que se están gestionando muy amplios y poder ser más automáticos o más óptimos para su propio desarrollo. Un proceso más óptimo beneficia a la población. Recuerda que todas las acciones que se realizan en la gestión pública están vinculadas directa o indirectamente en la población. La simplificación administrativa, la cual nos dice, oye, por favor, no solicites documentación innecesaria. Hay documentación que tú la tienes en la computadora, solamente hay que dar un clic y la puedes ver. ¿Por qué la exigencia de documentación? ¿Sí? Este pilar está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, a cargo de la PCE. ¿Ok? Cuarto pilar, el servicio civil meritocrático. Servir. ¿Qué es lo que busca? Generar un servicio civil que rompa los esquemas de las contrataciones actual que tenemos o de los regímenes laborales que tenemos, como del personal nombrado, personal CAS, que no hace más que no generar esa retribución o beneficios, ¿sí? Que necesita la población. ¿Ok? ¿Quién está a cargo de este servicio civil o este cuarto pilar? Servir, ¿no? El ente rector servir. Quinto pilar, sistemas de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Nos habla principalmente de la información que tiene y conoce el personal de la entidad. Asimismo, también de los sistemas propios, sistemas informáticos que se manejan en las instituciones públicas. Estos sistemas ayudan a la toma de permita solucionar problemas, ¿sí? Entonces, este quinto pilar nos habla, pues, de ello. Y también se encuentra a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, ¿sí? A cargo de la PCE. Paralelamente, tenemos tres ejes transversales. Tenemos tres campos: rinde cuentas, publica lo que haces, ¿sí? Queremos conocer, ¿ok? Gobierno electrónico, que la sociedad pueda interactuar con el gobierno, ¿sí? Pueda obtener la información que necesita de la mano con el gobierno, de los diferentes niveles, de los diferentes poderes. Seamos accesibles, ¿sí? Y hay mucha tecnología para poder acceder, ¿sí? Al gobierno electrónico.
¿Ok? Ahora, si usted desea de su computadora, puede acceder a páginas de nación, ¿sí? Y todo lo tiene también de forma digital también, ¿ok? Y la articulación interinstitucional es la que nos habla principalmente que las diversas entidades públicas tienen que estar articuladas, tienen que conversar, tienen que trabajar en equipo, no ser islas separadas, ¿sí? Entonces, esos tres ejes son los que aplican para toda institución pública. Hablamos un poco de la finalidad de la ley 27658, ¿sí? Primero, como tú puedes leer, la aplicación es para todas las dependencias de la administración pública a nivel nacional. Ninguna está exenta de que se aplique. La finalidad busca la modernización de la gestión del Estado, es la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Dice, pues, tú puedes atender mejor al público, puedes atender mejor a la población, pero no hay necesidad de que estos sean mayores gastos al tesoro público, ¿no? O los recursos públicos de la entidad. Los objetivos de la propia ley de modernización, ¿sí? Que estemos al servicio de la ciudadanía, ¿ok? Canales efectivos de participación, ¿cómo podemos hacer que la población participe, ¿sí? Presencial, virtual, telefónico, etcétera. Que sea descentralizado y desconcentrado, que es diferente, transparente en su gestión, con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. ¿Ok? Mira cuál es la exigencia. Sí, págales bien. Sí, dice así, remunerados, pero sea un servidor público calificado, pues. Y finalmente, fiscalmente equilibrado. En cuanto a la política de modernización y a los aspectos de calidad en la atención al público, debes tener en cuenta que esto aumenta la confianza de la ciudadanía. El personal responsable puede implementar mejoras para la atención al público, ¿sí? También es romper un paradigma o una regla que dice, pues, si cumplo la ley, hago bien mi trabajo. Tú dices, Luis, si yo cumplo la ley, estoy haciendo bien mi trabajo. Sí, es correcto, es verdad, pero mira qué interesante podría leerse o dar el mensaje que hago bien mi trabajo si el ciudadano se siente bien atendido. Mira cuál es la diferencia, pues, ¿no? ¿Qué es lo que debemos nosotros aplicar? ¿Qué piden los ciudadanos? Aspectos muy interesantes, ¿no? Eh, Primero, que seamos un Estado orientado a las necesidades de la ciudadanía. Nosotros somos servidores públicos. Por lo tanto, brindamos servicios públicos. ¿A quién brindamos servicios públicos? A los que necesitan, ¿sí? A la población. Mejorar la calidad de la atención ciudadana,
otro aspecto. ¿Esto con qué finalidad? Porque aumenta la confianza. Y recuerda que a veces nuestras acciones o inacciones como servidores públicos, ¿sí? Escándalos, problemas, etcétera, hacen que, ¿sí? Se pierda la confianza. Mira todos estos problemas que se están viendo actualmente entre las disputas que hay entre ejecutivo, legislativo, ahora también la fiscalía, ¿sí? Ya la población no tiene confianza en sus autoridades y nosotros tenemos que cambiar ello, mejorar, generar incentivos y reconocimientos. ¿A quiénes? Al personal, pues. ¿Por qué? Porque esto motiva. Si tienes servidores públicos motivados, vas a tener mucha mejor calidad en la atención a la ciudadanía. Que sea un Estado inclusivo, que atendamos a todos en igualdad de oportunidades, que seamos abiertos, ¿sí? Lo que hablamos de transparencia, abiertos. No ocultemos nada, rindamos cuenta. Las mismas normas lo dicen, ¿sí? Los tipos de atenciones que se espera es atención excepcional. Mira cómo podría ser una atención excepcional. Claro que se puede. Gracias por preferirnos. Es decir, muestras una predisposición total en atenderlo, ¿sí? Y asimismo, le agradeces por haberte visitado. Un servicio normal, bueno, en realidad sí se puede atender, sí se puede hacer, señor, pero vuelva más tarde porque ya empezó mi horario de refrigerio y no se puede, ¿sí? Aspectos entre gestión pública y administración pública, ¿sí? Nos pide reforzar las capacidades estratégicas del centro, buscar una implantación en la función pública, una reorganización, porque eso siempre es bueno. No es bueno que todos permanezcamos en nuestros mismos puestos. Es bueno hacer cambios, ¿sí? Generar cambios. Una gestión más orientada hacia el cliente, hacia la población, introducción de la competencia y el mercado y utilizar métodos de evaluación y técnicas de gestión. Aspectos interesantes entre las reformas del Estado. Una de ellas, señores, son las reformas que se han dado a través de la ley López, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley 29158, en la cual crea esta ley sistemas funcionales y sistemas administrativos, ¿sí? Entonces, estos sistemas funcionales y administrativos son los que nosotros propiamente más adelante vamos a describir algunos de ellos de forma amplia, un poquito más amplia, ¿ok? También tenemos la reforma del servicio civil, lo que justo hablamos en el cuarto pilar de la modernización de la gestión del Estado, ¿sí? Ahí lo tenemos como servir. Tenemos la descentralización.
¿sí? Y esto no es un aspecto de ahora, es un aspecto que ya se ha venido realizando, ¿sí? Desde muchos años atrás. Inclusive la ley de descentralización viene del año 90, pero propiamente se viene aplicando muy bien desde el 2002 con el gobierno de Toledo, y es allí donde ese gobierno empiezan los cambios en la administración pública, ¿sí? La descentralización busca principalmente que no todo sea Lima, no todo se siga centralizando en Lima, sino a través de los gobiernos regionales. Por ejemplo, actualmente ahora cada gobierno regional maneja su propio presupuesto, tiene sus propias normas, ¿sí? Tiene facultades, ¿sí? Y eso ya se ha desvinculado del gobierno central. Entonces, ese es el aspecto que nos habla de la descentralización. La participación ciudadana también, y esto lo tenemos un poco mejor mapeado en cuanto a la participación de la población en las actividades que realiza el gobierno, y esto se evidencia más claro en el presupuesto participativo, por ejemplo, pues, ¿no? La población, grupo de ellos, participa de actividades, ¿sí? Que el gobierno realiza, ¿no? Y decide qué acciones se van a realizar en su localidad, o el presupuesto que maneja, ¿no? Entonces vemos cómo existe una especie de gobernanza entre autoridad y población, ¿ok? La parte de transparencia, que ya lo estamos hablando de forma repetitiva, ¿sí? Que nos pide, pues, mediante la ley 27806, ¿sí? Que realicemos la transparencia y acceso a la información pública, ¿ok? Y de acuerdo a la lámina que tú estás viendo ahí en pantalla, por ejemplo, ¿sí? Tienes la página del Ministerio de Defensa, donde tiene diferentes, ¿sí? Accesos para que publiquen información. Lo voy a agrandar un poquito para que tú lo puedas ver. Ahí lo tienes, ¿no? Desde datos generales, planeamiento y organización, presupuesto, cuánto presupuesto maneja, proyectos de inversión u obras, participación ciudadana, recurso humano, contratación de bienes y servicios, actividades oficiales, acceso a la información, registro de visitas, ¿sí? Etcétera. No, hasta ahí nomás, exactamente. Entonces, señores, tengan en cuenta la información que ya nos pide en este proceso de reforma pública, ¿sí? O sea, corrido, ok, bien. Y ahora llegamos a lo que habíamos hablado hace un momento, a los sistemas funcionales y sistemas administrativos, ¿sí? Como les había comentado a través de la ley Lope, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿sí? Ley 29158, nos brinda un proceso de definir principios, procedimientos, instrumentos para organizar mejor las actividades de la gestión pública. Y uno de ellos, la creación de sistemas funcionales. ¿Qué es un sistema funcional? Un sistema funcional
busca que las políticas públicas, ¿sí?, se cumplan. Nada más. Que la política pública se cumpla. La política que se ha definido, se ha priorizado, está en agenda, se cumpla. Y estas políticas mayormente se realizan mediante aplicaciones por leyes, pues, ¿no? Leyes que aprueba el Congreso como parte de sus funciones y el Ejecutivo lo reglamenta. ¿Por qué el Ejecutivo lo reglamenta? Porque el Ejecutivo tiene asignado 18 ministerios o 18 carteras, ¿sí? Que allí está toda la actividad peruana o la actividad de un país principalmente. Tiene salud, educación, economía, cultura, etcétera, etcétera. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las materias de estos sistemas funcionales como agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía. Y miren, estas materias o sectores, porque si te das cuenta, son casi el desagregado de los ministerios. Y mira, te dice, dan lugar a sistemas como el SIS, el sistema educativo, el sistema de agua y alcantarillado. Otros ejemplos más amplios, mediante leyes, mira, interesante, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Tenemos una ley, ¿sí? Esa ley es el sistema funcional, que así lo estamos llamando, de acuerdo a la normativa. Y este sistema funcional, como te había mencionado, lo va a reglamentar quién, el Ejecutivo, y te va a indicar quién es el ente rector. En el caso de la SINAGER, está a cargo la PCM, como puedes leer ahí. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, ¿sí?, está a cargo de qué ministerio, del MTC. ¿Sí? Ahí lo tienes, el MTC. ¿Ok? El MTC. Acá abajo también la ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFIL. ¿Quién está a cargo? El Ministerio de Trabajo y Promoción en Empleo. Entonces, a cada sistema funcional, ¿sí?, a cada sistema funcional tenemos un sistema administrativo o propiamente un ministerio, ¿no?, quien va a hacer la fiscalización, seguimiento de que ello se cumpla. ¿Ok? Bien. Ahora, en cuanto a los sistemas administrativos de esta ley orgánica, ¿sí?, ellos buscan que se haga un uso eficiente de los recursos públicos. Y no solo de los recursos públicos, sino también de los bienes públicos, ¿sí? Y toda actividad que realiza el Estado, que realiza la administración pública. Y lo tiene segmentado en 11 sistemas administrativos.
Estos sistemas administrativos, ustedes lo van a ver mapeados o enfocados principalmente en una entidad pública. No a todas las entidades públicas les aplican los 11 sistemas administrativos. A algunas sí. Vamos a tratar de enlazar algunas de ellas para que tengan una noción, ¿sí? Primero empezamos con el planeamiento estratégico, ¿sí? Con CEPLAN, los planes operativos, ¿ok? Lo que yo planteo realizar, lo que yo voy a realizar, lo que yo quiero producir, planifico. Esas actividades que yo planifico en este sistema de planeamiento, yo necesito bienes y servicios, ¿sí? Para poder cumplir este plan, ¿ok? Necesito abastecerme de bienes y servicios. Y este es el segundo sistema, ¿ok? Abastecimiento. Que en el nivel desconcentrado son las oficinas de logística, ¿sí? Las que tienen a cargo el abastecimiento de bienes y servicios. Necesito educar a niños, voy a construir un colegio que no existe, voy a hacer un proyecto de inversión pública, ¿ok? Estos proyectos de inversión pública, ¿sí? Se realizan a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿sí? Que se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas y Programas de Inversión. Ambos sistemas, tanto inversión pública como abastecimiento, para poder cumplir sus fines de abastecimiento, de comprar bienes y servicios, y de inversión pública, de ejecutar sus proyectos de inversión, necesitan a presupuesto. Y el ente rector es la DGPP. Es el que es el sistema que te va a autorizar el gasto, ¿sí? Para poder comprar bienes y servicios o para poder atender una inversión pública. Si un gasto no está presupuestado, no se va a poder ejecutar. Ok, cuando el gasto ya está presupuestado, se recurre a tesorería para que pueda pagar, ¿sí? Tesorería para que pueda pagar. Y el ente rector es la Dirección General de Tesoro Público. Posteriormente, los registros contables nos van a evidenciar o mostrar, ¿sí? Cuánto es lo que se tiene como ingresos, egresos, estado de ganancias y pérdidas, balance, ¿sí? De acuerdo a las normas contables. Endeudamiento público, cuando no se encuentra financiamiento con el presupuesto de la institución, se recurre al endeudamiento, nos endeudamos, ¿sí? Para ello tiene que haber una autorización y ello es autorizado por la Dirección General de Endeudamiento Público, ¿sí? Y a cargo del MEF también. Bien, los otros sistemas, modernización de la gestión pública, es lo que ya hemos estado hablando al inicio de la ponencia del día de hoy, a cargo de la PCM, la gestión de los recursos humanos, cuarto pilar, también hablamos con Servir, la defensa judicial del Estado a través de nuestro Poder Judicial, ¿sí? Y el último y no menos importante, el sistema de control, que es a través de la Contraloría General de la República o los órganos de control quienes fiscalizan el uso, destino de los fondos públicos
en los bienes del Estado y a las donaciones. Hablemos un poco de los sistemas administrativos, en este caso principalmente del sistema de tesorería. Justo en la acá, chicos. ¿Sí? Entenderán que por temas de priorización y por tiempos no se pueden hablar de todos, pero he priorizado 3 sistemas y hemos hablado de la modernización, hemos hablado de, vamos a hablar, perdón, ahora de tesorería y posteriormente de presupuesto. Entonces, vamos a priorizar los sistemas, ¿ok? Tesorería. El ente rector es la Dirección General de Tesoro Público que se encuentra en el MEF. Su ley principal es la 28693, pero fue modificada por el decreto legislativo 1141. ¿Qué ve el sistema de tesorería? Es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de fondos públicos. ¿Sí? Entonces, tesorería administra el dinero. El dinero físico, ¿sí?, que recauda, que cobra, y el dinero que está en las cuentas bancarias. ¿Quiénes lo conforman? El nivel central, que es el ente rector, ¿sí? Y el nivel descentralizado u operativo, que son las oficinas de tesorería, que se encuentran en las diferentes unidades ejecutoras. ¿Qué ve tesorería? 2 aspectos, y ténganlo bien mapeado. Ingresos y gastos, ¿sí? Ingresos y gastos. Los ingresos tienen 2 fases, la determinación, que es lo que ven ustedes que está subrayado, y la recaudación. En cuanto a la determinación es cuando tú fijas o conoces el importe que has recabado, que ha ingresado a tu caja, que ha ingresado a tu cuenta bancaria. A ese proceso se le llama determinación. Y a la recaudación se le llama el proceso que ya se encuentra en la cuenta bancaria. Por norma de tesorería, todos los ingresos que tú recaudas tienen que estar centralizados en única cuenta que administra cada entidad pública. ¿Sí? Entonces, allí se depositan los fondos públicos. Y ese proceso se llama recaudación. Y acá lo que justo te comentaba, pues no, la DNTP, que es el ente rector, regula los procedimientos para la percepción o recaudación del dinero, su depósito y registran las cuentas bancarias correspondientes. Perdón. Un dato importante, los fondos públicos se depositan en forma íntegra dentro de las 24 horas de su percepción. Si yo en caja recaudé hoy dinero, hoy 18 de noviembre, ¿sí? Tengo hasta el día siguiente 24 horas para poder depositar. ¿Ok? Ya. Acá hay un dato que les voy a pedir que lo consideren, por favor.
momento, acá. Por favor, consignar que esto es gasto. ¿Sí? Ok, por favor, esto de acá es gasto. ¿Sí? No se puede ver, pero por favor acá consideren que esta lámina corresponde a la ejecución del gasto. Hemos visto la parte del ingreso, ¿sí? Y ahora vamos a ver la parte del gasto, ¿ok? Ok, no se olviden, por favor, acá es la parte de gasto, ¿sí? ¿Cómo se ejecuta un gasto? Es un aspecto importante a través de una fase que se llama devengado, ¿sí? En el cual consiste en el reconocimiento de una obligación de pagos. Ya te hablo de los bienes ya internados en la entidad. Un bien ya internado en la entidad, un servicio ya realizado para la entidad. Ejemplo, la entidad ha comprado libros escolares, ¿sí? El Ministerio de Educación ha comprado libros y esos libros tienen que pasar una verificación y para que se le pueda pagar al proveedor, una de las condiciones es que el gasto tiene que estar devengado y el devengado es el reconocimiento de una obligación de pago. Para poder devengar un gasto, ¿sí? Muy aparte que el bien esté internado en la entidad, tiene que estar ese bien con conformidad. ¿Qué es esto? El área usuaria o el servicio solicitante tiene que decir, bien, los libros que han traído es la cantidad, es la calidad y cumple con las especificaciones técnicas que yo he pedido. Y por ello le doy la conformidad. Está ok. Sí me sirve, sí lo voy a usar para cumplir mi finalidad. Pero todavía no le he pagado ni un sol, pero cumple con lo que yo les pido. ¿Sí? Y por ello emito mi conformidad como área usuaria. ¿Ok? Entonces, ese es el devengado. Y acá en el Perú, el MEF evalúa a las diferentes entidades públicas su ejecución del gasto, ¿sí? La ejecución del gasto. Y la ejecución del gasto se realiza a través de esta fase de vengado. ¿Ok? Entonces, en cuanto al devengado, hay información importante que se tiene que completar. ¿Y quién completa esa información? Logística, quien es el que procesa o consolida los bienes y servicios que se van a comprar. Y la oficina de personal o oficina de recursos humanos, ¿sí? Quien es la que procesa la planilla del personal de la entidad. ¿Sí? Finalmente, el pago, ¿sí? El pago se realiza cuando ya toda la información de la entidad ya se encuentra consignada, ¿sí? ¿Ok? Y únicamente tengo que pagarle al proveedor, ¿sí? Pagarle al proveedor, nada más. Entonces, con el pago es donde yo voy a sacar el dinero, no por decirlo de una u otra forma, de la cuenta bancaria de la entidad, eso estamos viendo en lo que es tesorería, ¿sí? Y
lo voy a depositar en la cuenta bancaria del proveedor. Saco dinero en la cuenta bancaria de la entidad y lo deposito en la cuenta bancaria del proveedor. ¿Sí? Y con el pago ya extingo de forma total o parcial cualquier obligación de pago. ¿Ok? Ya se extingue. Ya que hay algunas precisiones, pues no, que está prohibido el pago de obligaciones que no cumplen los requisitos de la misma norma, que no cuente con la conformidad de la recepción o prestación, ¿sí? Y que el pago se efectúa con el presupuesto de caja. Procedimientos y normas de pagaduría que debes tener en cuenta al momento de pagar si trabajas en la oficina de contabilidad o oficina de tesorería o oficina de economía, como así lo llaman también, ¿sí? Que la Dirección Nacional de Tesoro Público establece cómo deben realizarse los pagos, ¿sí? Y ahora ya no se está utilizando muchos cheques, ¿sí? Sino los pagos por medios electrónicos, que son a través de los CCIs o los códigos de cuenta interbancaria. ¿Sí? Un dato importante, si nos encontramos a puertas de cerrar el año y yo he hecho un devengado, pero únicamente me falta pagar al proveedor, pero este se realiza como fecha máxima el 31 de diciembre, tengo, de acuerdo a la norma de tesorería, ¿sí? Hasta el 31 de enero del año siguiente para poder pagar. Ojo, hablo de pagar, no de devengar. Cuando hablo de devengar, recuerda que el bien ya tiene que estar internado y para ello yo emito la conformidad, ¿sí? Pero Luis, pero si ya el 31 diste el devengado, ¿por qué no le pagas el mismo 31? Porque el pago toma su tiempo, pues, no es algo rápido, ¿ok? Entonces, no vas a pagar a un proveedor, pagas a N proveedores. Y, y considera que, imagínate que para tu mala suerte todo se devenga el mismo 31 de diciembre, y si tú no te das cuenta es 31 de diciembre, fecha festiva, ¿sí? Entonces, son esos aspectos que tenemos que nosotros considerar también. Háblanos un poco de presupuesto público, ¿sí? Otro sistema administrativo, muy importante también. El presupuesto público es un instrumento de gestión de Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo institucional, el POE. Recuerda que cuando te describí los sistemas administrativos hice un resumen de cada uno de ellos, te mencioné, te comenté, ¿sí? Que a través de ese plan se realizan planes operativos que garantizan el cumplimiento de las políticas de Estado. Entonces, claro, es muy bonito todo, tú planeas, pero si no tienes plata, no tienes presupuesto, esto nunca se va a ejecutar. El presupuesto es la expresión cuantificada, conjunta, sistemática de los gastos que voy a atender durante un año fiscal, ¿sí? Por cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. Su conformación del Sistema Nacional de Presupuesto Público son de dos formas y casi similar al de tesorería.
a través de la DGPP, la Dirección General de Presupuesto Público, y a través de las oficinas de presupuesto que están en las entidades públicas. Como puedes ver, la DGPP es el ente rector, es la alta autoridad técnico-normativa en materia presupuestal, ¿sí? Entre sus principales funciones tiene la de programar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar la gestión del proceso presupuestal, elaborar el anteproyecto de ley de presupuesto, emitir directivas y normas presupuestarias, regular la programación del presupuesto, promueve el perfeccionamiento de la técnica presupuestal y emite opinión en materia presupuestaria exclusiva y excluyente. ¿Qué hacen las oficinas de presupuesto de las entidades públicas? ¿Sí? Son las responsables de conducir el proceso presupuestario de la entidad. Se sujeta a lo que diga la DGPP, ¿sí? O sea, las oficinas de presupuesto se sujetan a lo que diga la misma DGPP, ¿ok? Entonces, este es un aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Organiza, consolida, verifica y presenta la información de la entidad presupuestaria de la entidad. Coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y sus modificaciones. ¿Cómo se financian los gastos, señores? Fácil, lo hemos hablado. Los gastos se financian con ingresos. Tú no puedes gastar si es que no tienes ingresos, ¿sí? Y en el Estado tenemos tres tipos de gastos, ¿sí? Los gastos corrientes, ¿sí? Que es los gastos recurrentes o gastos operativos de la entidad. Por ejemplo, planilla, ¿no? Recurso humano, bienes y servicios, pensiones, impuesto predial, arbitrios, servicios básicos, entre otros. Ya estamos también en gastos de capital, en activos financieros y proyectos de inversión, principalmente. Cuando hablamos de un gasto de capital, hablamos de los proyectos de inversión, ¿ok? Pero hay algunos casos que no son proyectos de inversión y son otros activos financieros, y esto se lo denomina también gastos de capital, como por ejemplo el mobiliario, computadora, laptops, muebles, ¿sí? Que necesita la entidad pública. ¿Qué otros gastos tenemos? Tenemos el gasto llamado deuda. ¿Lo que te endeudas? Pues los préstamos que tú obtienes para poder atender necesidades. ¿Ok? Entonces, estos son los tres tipos de gastos recurrentes que realiza la administración pública. Los corrientes o gastos operativos, los gastos de capital y los gastos de deuda. Y finalmente, señores, tenemos una lámina muy interesante en cómo aplicamos, perdón, el POI, el Plan Operativo Institucional que gestiona y
ejecuta una entidad pública en cuanto al PEI, que es el Plan Estratégico Institucional que realiza un determinado sector, y la vinculación con el presupuesto. Entonces, vamos a partir de abajo hacia arriba, ¿ok? Las entidades públicas, a través del sistema de abastecimiento, programan sus bienes y servicios. ¿Dónde lo programan? En una opción o una fase llamada cuadro multianual de necesidades. De manera trianual, van a programar todos los bienes y servicios que necesitan. Disculpen, en un aplicativo SIGA, y van a programar todos sus bienes en función a las actividades operativas y metafísicas que han definido los centros de costos. Luis, me perdí. Te explico. Un plan operativo va a desarrollar, entre otras palabras, las actividades o productos entregables que realizan los centros de costos. ¿Y quiénes son los centros de costos? Las oficinas o servicios. Ellos hacen o entregan productos a la entidad pública. Y estos se llaman o denominan actividades operativas. Estas actividades operativas, para poder medirlas, ¿sí? Establecemos una medición física. Por ejemplo, pues el médico, para que pueda atender a sus pacientes, centro de costo, consulta pediátrica, actividad operativa, atención pediátrica, metafísica, 10.000 niños al año. ¿Qué necesito comprar? Estetoscopio, baja lengua, algodón, alcohol, necesito contratar una enfermera, necesito contratar médicos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma se elabora el POI. Y este POI se va a vincular a un PEI, que es este PEI lo elabora el sector, ¿no? Una entidad superior a la entidad que estamos tomando como modelo. ¿Ok? Y este PEI tiene asociados objetivos estratégicos y acciones estratégicas. Cada una de estas opciones, ¿sí? Cada una de estas opciones se van a vincular al POI. ¿Ok? Asimismo, el aspecto presupuestal. Luis, la plata y de allí se distribuye, no. El presupuesto llega por cadenas presupuestales. Cada cadena tiene un objetivo, una finalidad propia, ¿sí? Y, y entre las principales categorías presupuestales que tenemos, o las únicas, son los programas presupuestales y las acciones centrales o las APNOC. ¿Ok? En este presupuesto se atienden gastos de productos o entregables a la población, proyectos de inversión o acciones comunes. Y estos guardan vinculación con la actividad operativa del centro de costos que se está realizando. Y allí es donde vemos nosotros que el presupuesto público tiene por finalidad cumplir lo planteado en el POI, en el Plan Operativo Institucional. Si esto no se realiza, no tendría razón de ser la asignación de presupuesto.
¿Ok? Entonces, el presupuesto público, repito, llega o está distribuido o desagregado en cadenas presupuestales que estas, a su vez, están vinculadas al POI. Luis, en otras palabras, ¿el POI está financiado con su presupuesto? Sí. Entonces, ¿yo puedo cumplir al 100% mi POI? No, o no necesariamente, porque puede darse el caso que para cumplir tu POI, tú en bienes y servicios que has programado necesites, no lo sé, pues 10 millones de soles, pero presupuestalmente te llega desagregado 8.000 soles. Tienes una limitación. Luis, ¿pero por qué? Ah, porque el presupuesto es limitado. El presupuesto no es ilimitado. Todos tienen necesidades. Imagínate tú en la vida práctica, en la vida común. ¿Tienes necesidades o no? Que con tu sueldo no lo puedes cubrir si es que trabajas. ¿Sí? Ok, lo mismo sucede con el Estado. Así como tú tu dinero lo gastas en comida, alquiler de cuarto o de casa, la ropa, pasaje, está distribuido, ¿sí o no? Esa distribución son como si fueran cadenas presupuestales, ¿sí? Para que más o menos me entiendas un poco el esquema. Y cada uno tiene un objetivo, un fin que se tiene que cumplir. Ok, señores, esta es nuestra ponencia del día de hoy. Entonces, he tratado de explicarte a grosso modo los 11 sistemas administrativos, lo mínimo básico que debes conocer tú en el desarrollo de esta etapa como asistente. No sé en qué área te desenvuelvas tú, ¿sí? Pero ya hemos hablado de manera general en la primera clase cómo debemos o qué perfil debemos apuntar como asistentes públicos, ¿no? Bien, mi nombre es Luis Vázquez, mi página de Facebook, si por ahí te interesa hacer una consulta o comentario, yo también te puedo responder por la página de Facebook y atento a cualquier consulta que tengas. Yo contesto por la página, me demoro un poquito, pero sí llego a contestar. ¿Ok? Bien, chicos, muchas gracias. Muchísimas gracias, economista Vázquez, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia, mientras que esperamos a que los participantes puedan organizar. Voy a recordarles participantes que aún pueden acceder al material y el certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios y los documentos. Ok, perfecto. Entonces, la primera consulta que nos dejan es, ¿qué necesitamos mejorar para alcanzar el bienestar social que esperamos? El bienestar social en general lo podríamos enfocar que necesitamos mejores servidores públicos calificados, ¿sí? Estamos hablando de la trama interna, ¿sí? Servidores públicos calificados. Y de forma externa también, ¿ok? Con políticos que cumplan el rol que vienen a cumplir o que vienen a realizar, que es propiamente el de servicio a la población. Si tenemos servidores públicos calificados, ¿sí? Y políticos que quieran servir a su país, el bienestar social llega de forma automática. Pero si tenemos una desigualdad en la calificación de los servidores públicos,
y políticos, que es lo que vemos en la mayoría de casos, ahora último en las noticias, no estamos en ese bienestar social que estamos buscando. Muchísimas gracias, economista Vázquez, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y por su respuesta. A ver, lamentablemente el tiempo nos ha ganado participantes. De igual forma, les invitamos a inscribirse a los próximos cursos que tenemos en estos días. Voy a dejar nuestra lista completa en el chat. Y recuerden, participantes, que todos los que han accedido por los beneficios, los documentos con anticipación, es material certificado de la clase, ya fueron enviados a su correo electrónico. Revisar en bandeja de enviado su spam a todas las personas que han accedido por los beneficios de los documentos con anticipación. Cualquier consulta, si no pueden ubicarlo, directamente por el WhatsApp de su asesora. Entonces, a continuación voy a dar el pase al economista Vázquez para que pueda realizar su despedida. Gracias, Geraldine. A ustedes, alumnos, muchísimas gracias por su tiempo, por esta ponencia que hemos realizado en 2 días. Nada, el beneficio de nuestro país va a depender mucho de nosotros y de las autoridades que elijamos también. Ese es un compromiso que debemos nosotros tener bastante marcado. Bueno, nos veremos en otra oportunidad. Que tengan buenas noches. Cuídense. Muchísimas gracias, economista Vázquez. Muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.